Hola, soy Sean de GL Stories. Cada relato que escribo nace de un rincón tranquilo de mi corazón donde el amor, el anhelo y los pequeños fragmentos de vida esperan ser escuchados. Con cuidado los recopilo y los dejo florecer en palabras con la esperanza de que puedan brindar calidez o consuelo a alguien en algún lugar. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar. Tu presencia da sentido a estas palabras y por eso te estoy infinitamente agradecido. La lluvia no había parado en todo el día. Veteaba las ventanas del café con un plata inquieta difuminando el mundo exterior hasta que solo quedó el sonido de los truenos y el zumbido constante de culpa en el pecho de Taylor. Su teléfono vibró de nuevo. Último aviso. Se le revolvió el estómago. Los números le recordaron los meses de matrícula sin pagar las facturas del hospital y el alquiler. Se tapó la boca con la mano temblorosa reprimiendo el dolor que le subía a la garganta. No tenía a nadie más a quien llamar excepto un nombre que seguía apareciendo en todos los documentos. Camille Cam Navarro, la mujer que había pagado las facturas médicas de su madre sin pedirle nada a cambio. Taylor llegó a la oficina de Cam empapada y nerviosa. El vestíbulo de Navarro Consulting relucía como un mármol de cristal, todo lo que ella no era. ¿Tiene una cita?, preguntó la recepcionista. No, pero por favor dígale que soy Taylor Ríos. Solo necesito 5 minutos. Minutos después la puerta de la oficina privada se abrió. Cam salió. Taylor contuvo la respiración. La había visto antes, siempre de lejos, siempre demasiado asustada para hablar. Pero de cerca Cam era exactamente lo que Taylor había imaginado y para nada lo que esperaba. Serena, elegante, una presencia tranquila que llenaba la habitación sin exigirlo. Llevaba un traje oscuro, el pelo recogido con suavidad, una expresión tranquila pero indescifrable. Taylor, dijo Cam con suavidad. Pase. La oficina estaba cálida, perfumada ligeramente con sándalo y papel. Cam dejó una carpeta y la miró. No tenías que venir hasta aquí. Lo hice, dijo Taylor rápidamente. Ayudaste a mi madre. Pagaste todo el hospital, las medicinas. Ni siquiera lo supe hasta que me lo dijo. Tragó saliva. No puedo dormir sabiendo que no te lo he pagado. La expresión de Cam se suavizó. No me debes nada. Sí te debo nada. La voz de Taylor se quebró. Le salvaste la vida. No puedo fingir que no te debo nada. Durante un largo rato Cam no dijo nada. Ah. Luego se recostó en su silla observando a Taylor, el cabello empapado, las manos temblorosas, la tenacidad en sus ojos. Finalmente dijo en voz baja. ¿Entonces qué puedes ofrecer? Taylor se quedó paralizado. Dos no tienen dinero, pero los labios de Cam se curvaron levemente. No me refería a eso. Suspiró mirando los papeles. Quise decir, ¿qué quieres ofrecer? ¿Qué estás dispuesta a dar? Taylor se mordió el labio. La respuesta se le escapó sin que pudiera contenerla. ¿Yo misma? Cam parpadeó. La cara de Taylor ardía. O sea, no de esa manera. Simplemente puedo trabajar para ti, ayudarte a hacer lo que necesites. Es que no puedo vivir sabiendo que te debo tanto. Cam la miró un buen rato. Tanto que Taylor casi se disculpó de nuevo. Entonces Cam asintió lentamente. De acuerdo, dijo. Si quieres pagarme, quédate. Trabaja conmigo. Ayúdame a organizar mi vida. Vivo sola y la casa necesita ayuda. A Taylor le dio un vuelco el corazón. ¿Te refieres a vivir contigo? Cam sonrió levemente. Si te sientes cómoda con eso, tendrás tu propia habitación, por supuesto. No necesito mucho, solo compañía, ayuda con las comidas, los recados y puedes llamarlo pago si te ayuda a dormir. La voz de Taylor tembló. ¿De verdad que me dejarías hacer eso? Cam se levantó cogiendo un bolígrafo y un papel. Es tu oferta, ¿verdad? Garabateó una dirección y se la entregó. Ven mañana por la mañana. Traes solo lo que necesites. Taylor miró el trozo de papel como si fuera un salvavidas. Cuando sus dedos se rozaron, una calidez la recorrió. Cam sonrió levemente. ¿Y Taylor? Sí. La voz de Cam se volvió suave y segura. No tienes que pagarme con culpa. Solo honestidad. Taylor asintió, pero sentía una opresión en el pecho. Porque la honestidad, pensó, solo revelaría la verdad que ya le aterraba afrontar. Que quería estar cerca de Cam por razones que no tenían nada que ver con deudas.
Esa noche mientras Taylor yacía en la cama mirando al techo se susurró a sí misma, solo puedo ofrecerme a pagarle. La lluvia había parado pero su corazón no. Taylor llegó a la mañana siguiente con una sola maleta y un corazón que no dejaba de latir. La casa de Cam no se parecía en nada a lo que imaginaba. No era una mansión ni cristal ni mármol. Era una tranquila casa de 2 plantas enclavada en el límite de la ciudad con la hiedra trepando por la valla. Una campanilla de viento meciéndose sobre la puerta, un Golden Retriever durmiendo perezosamente en el porche. Cuando Cam abrió la puerta la luz del sol le dio en la cara y Taylor olvidó por un momento cómo respirar. «Llegas temprano», dijo Cam sonriendo levemente. «Qué bien». Taylor aferró su maleta. No quería llegar tarde. «Gracias por dejarme quedarme». Cam asintió. «Pasa». Dentro la casa estaba cálida y llena de estanterías llenas de libros, alfombras suaves y un ligero aroma a lavanda. Taylor la siguió en silencio sintiéndose a la vez fuera de lugar y extrañamente segura. «Te quedarás en la habitación de invitados al final del pasillo», dijo Cam. «Los baños están al lado. La cocina está abierta para cuando tengas hambre». Taylor asintió rápidamente. «Puedo cocinar. Por favor, déjame. Quiero ganarme la vida». Cam la miró con un toque de diversión suavizando su semblante sereno. «No tienes que apresurarte. Acomódate primero». Pero Taylor negó con la cabeza. «No quiero hacer algo. Lo que sea». Cam la observó un momento y luego dijo con suavidad, «De acuerdo, entonces a cenar». Taylor sonrió aliviada, «Puedo hacerlo». Las horas transcurrieron en un ritmo tranquilo. Cam trabajaba en su despacho, el tenue tecleo resonando por toda la casa. Taylor exploró la cocina descubriendo donde todo zumbaba suavemente mientras cocinaba. Para cuando Cam salió de su oficina la mesa estaba puesta, arroz, pollo asado y sopa hirviendo a fuego lento. Cam parpadeó. «¿Tú hiciste todo esto?» Taylor se secó las manos nerviosamente. «No estaba segura de que te gustaba, así que lo supuse». Cam se acercó con una voz cálida. «Acertaste». Se sentaron juntas en la pequeña mesa del comedor. El silencio entre ellas era cómodo, interrumpido por el tintineo de las cucharas y la tenue lluvia que comenzaba de nuevo afuera. Después de un rato Taylor preguntó, «¿Por qué ayudaste a mi madre?» Cam levantó la vista sorprendida por la franqueza. «Trabajaba para una clienta mía. Cuando supe que no podía pagar su tratamiento hice lo que pude. Es mucho para alguien a quien apenas conoces». Cam sonrió suavemente. «A veces ayudar no necesita una razón». Taylor bajó la mirada. «Entonces tal vez la gratitud tampoco». Sus ojos se encontraron brevemente. El aire no se volvió pesado sino cargado de algo tácito. Más tarde esa noche Taylor pasó por la sala de estar y se detuvo. Cam estaba sentada junto a la ventana con las gafas puestas leyendo un archivo. La luz de la lámpara la hacía parecer más suave, casi frágil en su silenciosa concentración. Taylor dudó, luego se acercó. «¿Trabajas todas las noches?» Cam levantó la vista. «Casi todas las noches». «¿No te sientes sola?» La mirada de Cam se detuvo en ella un instante. «Antes sí». Taylor sonrió levemente sin saber qué decir. «Entonces quizá ya no». Algo brilló en la expresión de Cam. «Sorpresa». Luego algo más profundo, más cálido. «Buenas noches», Taylor dijo en voz baja. «Buenas noches», susurró Taylor con el corazón latiendo con fuerza de una forma que no podía explicar. Cuando Taylor estaba en la cama esa noche la lluvia afuera parecía más suave, como una canción de cuna. «Es H». Pensó en la voz tranquila de Cam, la calidez de sus ojos y la suave paz familiar que no había sentido en años. Apretó la cara contra la almohada y sonrió para sí misma. Tal vez el pago ya no se trataba solo de deudas. Quizás se trataba de encontrar un lugar y a una persona que no sabía que extrañaba. La primera semana transcurrió tranquilamente, días entrelazados por las pequeñas y apacibles rutinas de la vida. Taylor se despertaba temprano para preparar el desayuno. Cam salía para sus reuniones o se quedaba en casa en su oficina. Su voz tranquila resonaba en las llamadas telefónicas. Las tardes eran más tranquilas, comidas tranquilas, risas suaves de esas que se le ocurrían cada día con más facilidad. A la séptima mañana Taylor se dio cuenta de que estaba empezando a memorizar a Cam. El sonido de sus pasos, el leve zumbido que emitía al leer, la forma en que se subía las gafas por la nariz cuando pensaba con intensidad.
Cada detalle se asentaba en el corazón de Taylor como gotas de lluvia en agua quieta. Esa noche Taylor preparó té de jazmín, el único aroma que parecía seguir a Cam a todas partes. Llevó 2 tazas a la sala donde Cam estaba leyendo junto a la ventana. «Trabajas demasiado», dijo Taylor en voz baja, dejando una taza en la mesita auxiliar. Cam levantó la vista con una leve sonrisa en los labios. «Y te preocupas demasiado». Taylor se sentó a su lado doblando las piernas debajo de ella. «Eso es parte de la descripción del trabajo». «Estaba en el contrato», bromeó Cam. Taylor fingió pensar. «Quizás en la letra pequeña». Cam soltó una risita suave que le calentó el pecho a Taylor. «Entonces lo estás haciendo bien». Bebieron el té en silencio un rato. El sonido de la lluvia llenó el espacio entre ellos, constante y relajante. Taylor dejó su taza. «¿Puedo preguntarte algo personal?», preguntó Cam mirándola. «Ya lo haces». Taylor sonrió tímidamente. «¿Alguna vez te arrepientes de ayudar a la gente incluso cuando no pueden pagarte?», preguntó Cam con voz suave. «No, pero a veces me arrepiento cuando desaparecen después de haberles ayudado». Taylor frunció el ceño. «¿Por qué harían eso?», preguntó Cam con voz suave. «Porque la gratitud puede ser pesada», dijo Cam en voz baja. «La gente confunde amabilidad con obligación. Creen que tienen que irse antes de que empiece a sentirse como algo más». Taylor bajó la vista hacia su taza con el corazón encogido. Algo parecido a la culpa. Los ojos de Cam se encontraron con los de ella, tranquilos, indescifrables pero inquisitivos. «Oh, cariño», dijo Taylor con dificultad. «Creo que tal vez la amabilidad se supone que se convierte en afecto». Cam ladeó la cabeza considerando sus palabras. «Suenas como alguien que cree en las cosas buenas solo porque me has demostrado que aún existen». El aire entre ellos se calmó. Por un instante sintió que el mundo se había reducido a solo ellos, el aroma a jazmín y el suave ritmo de la lluvia afuera. Cam volvió la mirada hacia la ventana, su voz casi un susurro. «No deberías decir cosas así tan fácilmente». El tono de Taylor coincidía con su silencio. «¿Por qué no?». Cam la miró con ojos suaves pero serios. «Porque la gente podría empezar a creer que hablas en serio». Taylor sonrió pequeña y sincera. «¿Y si lo hago?». Cam no respondió. Simplemente apartó la mirada, apretando ligeramente la mano alrededor de su taza, una señal silenciosa de que las palabras de Taylor habían dado en el blanco. Más tarde esa noche Taylor se quedó dormida en su escritorio con la cabeza apoyada en el brazo. La lámpara del escritorio proyectaba un cálido resplandor sobre su cabello. Taylor dudó, luego le echó una manta sobre los hombros con cuidado. Cam se movió levemente. «Taylor». «Lo siento», susurró Taylor. «Te quedaste dormida. No quería que te resfriaras». La mirada de Cam se suavizó a través de la neblina del sueño. «Eres demasiado amable». Taylor negó con la cabeza. «No solo agradecida». Cam esbozó una sonrisa soñolienta. «Entonces tal vez la gratitud se parezca mucho al cariño». El pecho de Taylor se encogió. «Tal vez sea cariño». Los ojos de Cam se cerraron de nuevo con una leve sonrisa aún en sus labios. Cuando Taylor fue a su habitación se quedó junto a la ventana observando la lluvia. Su reflejo le devolvió la mirada, mejillas sonrojadas, ojos ablandados. Se llevó la mano al corazón susurrándole al caballero. «Solo puedo ofrecerme a pagarle». Pero ¿y si lo que ella ofrecía ahora ya era amor? Empezó con un trueno, un estruendo sordo que recorrió la casa justo cuando comenzaba a anochecer. Taylor estaba junto a la ventana de la cocina secando platos cuando el primer relámpago atravesó el cielo. El perro ladró una vez inquieto. Un instante después las luces parpadearon y luego se apagaron. Cam llamó. Desde el pasillo se oyó la voz tranquila de Cam. «Revisaré el interruptor». Taylor la siguió en la oscuridad con el tenue resplandor del teléfono de Cam iluminando el camino. La mujer mayor se agachó junto a la caja de fusibles frunciendo el ceño. «No hubo suerte», murmuró Cam. Se fue la luz al otro lado de la manzana. «Así que velas». Cam se giró con el rostro tenuemente iluminado por la luz azul. «Velas y té. Si prometes no quemar la casa». Taylor sonrió a pesar de la oscuridad. «Sin promesas». Reunieron velas en candelabros desiguales y las encendieron por la sala. El espacio se transformó. Sombras danzando en las paredes, luz dorada acumulándose entre ellas.
Afuera la lluvia golpeaba el techo, pero dentro se sentía un refugio casi íntimo. Cam se sentó en la alfombra con las piernas cruzadas y una manta sobre los hombros. Taylor se unió a ella con 2 tazas de té. Jazmín de nuevo. Taylor dijo, tu favorito. Cam lo aceptó con una leve sonrisa. ¿Lo recuerdas todo? Taylor se encogió de hombros. Solo lo importante. Cam tomó un sorbo observándola por encima del borde de su taza. Siempre dices cosas así. Taylor parpadeó. ¿Cómo qué? Como si significaran más de lo que deberían. La voz de Taylor se suavizó. Tal vez sí. Durante un largo rato ninguna habló. El sonido de la lluvia llenó el silencio firme y viva. Taylor se recostó en el sofá observando la danza parpadeante de la luz de las velas en el rostro de Cam. Parecía más suave de lo habitual la calma, la compostura distante reemplazada por algo más amable. Taylor dudó. ¿Puedo preguntarte algo? Cam tarareó en respuesta. ¿Siempre estabas así de tranquila incluso cuando las cosas salían mal? Cam sonrió débilmente con los ojos brillando a la luz de las velas. No lo aprendí. La gente depende de mí. La calma se convierte en un hábito. Aprendes a mantenerte firme cuando todos los demás no pueden. Taylor estudió su rostro. Eso suena solitario. La mirada de Cam se desvió. Lo es. La honestidad en su voz hizo que algo doliera en lo profundo del pecho de Taylor. Quería decir algo, cualquier cosa para aligerarlo. Pero en lugar de eso extendió la mano sin pensar, posándola sobre la de Cam. Cam se quedó quieta. Sus miradas se encontraron. La luz de la vela tembló. Taylor. La voz de Cam era apenas audible. No deberías. El corazón de Taylor latía con fuerza. ¿Por qué no? Porque la amabilidad puede volverse peligrosa, dijo Cam en voz baja. Taylor tragó saliva con dificultad. Entonces supongo que ya he caído en peligro. Cam exhaló lentamente mirando sus manos unidas. No entiendes lo que dices. Taylor negó con la cabeza. Sí. Sé lo que se siente querer estar cerca de alguien. No porque se lo debas, sino porque te sientes seguro con esa persona. Por un instante la máscara de Cam se quebró, dolor, ternura, anhelo, todo titiló en su expresión. Giró suavemente la mano de Taylor pasando el pulgar por sus nudillos. Eres demasiado joven para entender lo que cuesta esta seguridad, susurró. Taylor contuvo la respiración. Entonces déjame pagarlo. Un relámpago brilló de nuevo bañándolos a ambos en una luz blanca. Cuando se desvaneció sus rostros estaban más cerca que antes. Demasiado cerca. La respiración de Cam temblaba, pero no se apartó Taylor. La joven sonrió débilmente, suave, valiente. No tienes que decirlo. Lo sé. Cam cerró los ojos y por un instante solo se oyó la lluvia y los latidos del corazón. Luego susurró, deberías descansar. Es tarde. Taylor dudó, pero asintió levantándose lentamente. Buenas noches, Cam. Buenas noches, respondió Cam en voz baja, tensa y tierna. Cuando Taylor llegó a su habitación se presionó la palma de la mano contra el pecho. La piel aún estaba caliente donde los dedos de Cam la habían rozado. La tormenta de afuera había empezado a desvanecerse, pero la de dentro no. Más tarde Cam se sentó sola en la sala viendo cómo se consumía la última vela. Susurró al silencio, no debería dejarla caer. Pero en el fondo ya sabía que ella también se estaba cayendo. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas cálido y suave. Taylor se desperezó medio dormida con el aroma a café ya inundando la casa. Sonrió. Cam se había despertado temprano otra vez. Habían pasado 3 semanas desde la tormenta. 3 semanas de mañanas tranquilas, desayunos compartidos, risas suaves en la cocina. Algo tácito se había instalado entre ellos, frágil, firme y vivo. Taylor se había acostumbrado al ritmo de Cam, a su tono tranquilo, a sus movimientos precisos, a su forma de tararear débilmente cuando creía que nadie la oía. Pero esa mañana el calendario de escritorio de Cam llamó la atención de Taylor mientras limpiaba el polvo del estudio. El pequeño cuadrado decía, 28 de abril, cumpleaños de C. Taylor se quedó paralizada. Era hoy. Y Cam no había dicho ni una palabra. Al mediodía Taylor paseaba por la cocina acalorada con un propósito. Buscó en la despensa, rebuscó en el refrigerador, harina, huevos, azúcar, cacao en polvo. No era mucho, pero podía hacer algo.
Se recogió el pelo, se arremangó y empezó a hornear. El primer pastel salió torcido. El segundo un poco quemado. Al tercer intento se reía de sí misma con manchas de harina en la mejilla. «¿Todo bien aquí?», la voz de Cam llegó desde la puerta. Taylor casi dejó caer la cuchara. «No se suponía que vieras esto todavía». Cam parpadeó, medio divertido, medio preocupado. «¿Estás mordiendo el horno?». Taylor suspiró dramáticamente. «Estoy horneando». «Ya lo veo. Es para ti». Cam frunció el ceño ligeramente. «¿Para mí?». Taylor se giró con el rostro sonrojado pero los ojos brillantes. «Es tu cumpleaños». La expresión de Cam vaciló un instante, pero Taylor lo captó. La mujer mayor bajó la mirada casi avergonzada. «No tenías que hacerlo». «Yo quería hacerlo», dijo Taylor con firmeza. «Y antes de que me digas que no me preocupe, déjame hacer esto, ¿de acuerdo?». Cam abrió la boca para discutir, pero se detuvo. Sonrió suavemente. «De acuerdo». Al anochecer el pastel estaba listo. Estaba un poco ladeado, el glaseado irregular, pero Taylor estaba orgullosa. Atenuó las luces y lo llevó a la mesa del comedor donde Cam leía. Cuando las velas se encendieron, Cam levantó la vista sobresaltada y luego se movió en silencio. Taylor sonrió. «Feliz cumpleaños, Cam». Por un momento Cam no dijo nada. Se quedó mirando las velas encendidas con una expresión indescifrable. Luego miró a Taylor con la voz suave, casi quebrada. «Nadie ha hecho esto por mí en años». Taylor sintió un nudo en el pecho. «Entonces me alegro de haberlo hecho». Cam sonrió levemente. «No deberías haber perdido el tiempo conmigo». Taylor negó con la cabeza. «Me devolviste a mi madre, mi hogar, mi paz. Lo menos que puedo hacer es darte un pastel». Cam rió entre dientes. El sonido era frágil pero real. «Lo dices como si fuera simple». «Lo es», dijo Taylor en voz baja. «Simplemente olvidaste lo que se siente ser amada». Cam se quedó paralizada, con los ojos parpadeando y el corazón visiblemente paralizado por un instante. Luego sonrió con una leve melancolía. «Tal vez sí». Taylor le ofreció el cuchillo. «Entonces arreglemos eso. Pide un deseo». Cam dudó, con la mirada fija en la luz de la vela. Luego se inclinó hacia adelante, separando los labios para apagarlos. Cuando volvió a levantar la vista, el rostro de Taylor seguía demasiado cerca. El aire entre ellas se agitó, tranquilo pero pesado. «¿Qué pediste?», preguntó Taylor en voz baja. Cam sonrió levemente. «Si te lo digo, no se hará realidad». Taylor se echó hacia atrás bromeando. «No pasa nada. Creo que ya lo sé». La mirada de Cam se posó en sus labios un segundo antes de apartar la mirada. «Hablas demasiado», murmuró, pero su voz era más suave que nunca. Más tarde esa noche Cam se quedó sola en la cocina mirando el pastel a medio comer. Taylor ya se había acostado, dejando el pequeño espacio lleno del eco de risas y el tenue aroma a azúcar. Cam susurró para sí misma. Recordó que su mano rozó el borde de la encimera, el mismo lugar donde Taylor había descansado antes, y su corazón le dolió de la forma más dulce. Por primera vez en años se sintió vista y eso la aterrorizó. Mientras tanto, en su habitación, Taylor yacía despierta, recordando el momento en que sus miradas se cruzaron a la luz de las velas. Se llevó los dedos a los labios y sonrió suavemente. Había querido corresponder a la amabilidad, pero comenzaba a darse cuenta de que había caído en algo más profundo y no tenía nada que ver con las deudas. Los días posteriores al cumpleaños de Cam cambiaron, algo tan leve pero tan profundo que Taylor lo notaba cada vez que sus miradas se cruzaban. Cam siempre había sido serena, cuidadosa, casi ilegible. Pero ahora era distante, no fría sino mesurada, como si se estuviera recuperando poco a poco. Taylor lo notaba por las mañanas cuando Cam se iba a trabajar antes del amanecer, cuando evitaba quedarse en la cocina. Las tardes también eran más tranquilas. No hubo cenas compartidas ni risas suaves, solo el sonido de la puerta principal al abrirse, luego el silencio que siguió. La tía Taylor intentó que no le importara. Se dijo a sí misma que le debía a Cam su paz, no su presencia, pero su corazón no la escuchaba. Una tarde Taylor encontró a Cam sentada junto a la ventana, las luces de la ciudad parpadeando detrás de ella. La mujer mayor parecía cansada, no por el trabajo sino por guardar algo dentro. «Me has estado evitando», dijo Taylor en voz baja. Cam no levantó la vista. «He estado ocupada». «Mentirosa». La mano de Cam se quedó quieta en la taza de té.
Lentamente exhaló. Taylor. No, dijo Taylor con voz temblorosa. No hagas eso. No digas mi nombre como si ya lo estuviera soltando. Cam se giró hacia ella entonces con ojos suaves pero cautelosos. No deberías acostumbrarte a mí. El corazón de Taylor se retorció. ¿Acostumbrado a ti, Cam? Vives en mi cabeza, rentré. Pienso en ti cuando cocino, cuando leo, cuando Taylor. La voz de Cam baja y dolorida atravesó la habitación. No. El silencio cayó entre ellos denso crudo. Taylor tragó saliva con dificultad. ¿Por qué no? Cam apartó la mirada. Porque eres joven. Porque no soy lo que crees que soy. Porque un día despertarás y te darás cuenta de que esto era solo gratitud con la cara equivocada. Taylor parpadeó dolida. Gratitud. ¿Crees que eso es todo lo que es esto? Los labios de Cam se presionaron en una línea. No es así. Las manos de Taylor se cerraron en puños. Si lo fuera no me importaría tanto cuando sales de una habitación. Cam se estremeció. Taylor se acercó con la voz temblorosa. Pero claro, me ayudaste. Sí. Me diste un lugar, una oportunidad, una razón para volver a respirar. Pero tú, Cam, te convertiste en más que eso. Eres la razón por la que sonrío. Eres la razón por la que me siento segura. No me quites eso solo porque tienes miedo. Los ojos de Cam se alzaron y por un instante los muros que había construido comenzaron a derrumbarse. No sabes lo que dices. La voz de H. Taylor se suavizó. Quizás no, pero sé lo que siento. La mujer mayor se levantó lentamente dejando su taza a un lado. Estaba cerca ahora, sus sombras rozándose. Su voz salió en un susurro. No deberías hacer promesas de las que te arrepientas. Taylor la miró feroz, firme. Entonces dejó de hacerme sentir cosas que no puedo retractar. Por un segundo Cam pareció que iba a extender la mano, que iba a dejarse caer, pero contuvo el aliento, retrocedió un paso y forzó una pequeña y frágil sonrisa. Me lo agradecerás algún día, dijo en voz baja. Luego se alejó. Esa noche Tai permaneció despierta mirando al techo. Sentía el pecho pesado. Le dolían los ojos. Cada palabra se repetía en su cabeza. La forma en que temblaba la voz de Cam, la forma en que la miraba antes de darse la vuelta. Y en otra habitación Cam estaba sentada junto a la misma ventana, su reflejo pálido en el cristal. Se presionó la palma de la mano contra ella, susurrándose a sí misma, se merece a alguien intacto. Pero el dolor en su pecho le decía la verdad que no quería afrontar. No era Taylor quien corría el peligro de caer. Era ella. Empezó con lluvia. Una llovizna suave que se convirtió en un aguacero al anochecer. De esos que envolvían la ciudad en láminas plateadas y el eco de los truenos. Cam se había quedado hasta tarde en el trabajo intentando sumergirse en los informes y el silencio. Era más fácil así. Más fácil no pensar en los ojos heridos de Taylor ni en el sonido de su voz diciendo, ¿tienes miedo? Estaba terriblemente asustada. Pero cuando el reloj dio las 9, una extraña inquietud le subió por el pecho. Taylor solía enviar por mensaje una foto de la cena. Una comida sencilla antes de volver a casa. Bueno. O algo igual de suave. Esa noche no había nada. A las 10 Cam volvió a mirar su teléfono. Seguía sin haber nada. Se dijo a sí misma que Taylor solo estaba durmiendo, leyendo o siendo dramática en algún lugar de la sala. Pero la tormenta afuera era fuerte y Taylor odiaba los truenos. Cam agarró su abrigo y condujo a casa. Las luces estaban apagadas. La casa estaba en silencio salvo por la lluvia que golpeaba las ventanas. Taylor, Cam llamó. No hubo respuesta. Se le aceleró el pulso. Atravesó la cocina fría, la sala vacía, el pasillo en silencio. Entonces lo vio. El teléfono de Taylor brillaba tenuemente en la encimera junto a su paraguas. A Cam se le encogió el corazón. Cogió su teléfono, marcó el número de Taylor y lo oyó vibrar inútilmente a pocos metros. Luego probó el contacto de su amiga. Nadie la había visto desde la tarde. Fue entonces cuando la invadió el pánico. Cam no pensó. Volvió a coger las llaves y salió a la tormenta. Para cuando la encontró la lluvia lo había empapado todo, las calles, los árboles, el pelo pegado a la cara. Taylor estaba agachada bajo la vieja parada de autobús abrazándose las rodillas temblando. Cam corrió hacia ella. Taylor. La joven levantó la vista con los ojos muy abiertos.
Cam, ¿qué haces aquí? Dios mío, te estás congelando. Yo, tartamudeó Taylor con la voz temblorosa. Salí a comprar comida. Entonces mi paraguas se rompió y yo el autobús dejé de correr. Y Cam no la dejó terminar. Levantó a Taylor envolviéndola con su abrigo sobre los hombros, abrazándola fuerte contra su pecho. No vuelvas a hacer eso, dijo Cam con la voz ronca casi quebrada. No vuelvas a desaparecer así. Taylor parpadeó sobresaltada. No era mi intención. Cam la atrajo hacia sí. Creí que te había perdido. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Taylor se congeló sus manos agarrando la pechera de la camisa de Cam. Estabas preocupada. Cam dejó escapar un suspiro tembloroso. Más de lo que debería haber estado. Taylor levantó la vista, la lluvia goteando por su rostro mezclándose con lágrimas. Entonces, ¿por qué sigues alejándome? A Cam se le hizo un nudo en la garganta. Porque si me detengo no podré. Algo en su voz quebró la verdad que finalmente se abría paso. La voz de Taylor se suavizó. Entonces no te detengas. Cam la miró fijamente, la tormenta rugiendo a su alrededor, sus rostros a centímetros de distancia. El mundo se había derrumbado. Solo lluvia, aliento y latidos. No puedo, susurró Cam. Entonces déjame. Y antes de que Cam pudiera pensar, Taylor se inclinó hacia adelante. No fue exactamente un beso, solo un roce tembloroso de frentes, un aliento compartido en la oscuridad. Cam cerró los ojos. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro algo más se había desatado. Algo feroz y tierno a la vez. Cuando llegaron a casa, Ty se envolvió en una manta en el sofá, todavía temblando ligeramente. Cam le trajo té, se sentó a su lado y por primera vez no guardó distancia. Taylor apoyó la cabeza en el hombro de Cam. Puedes dejar de fingir que no te importa ahora. Cam sonrió levemente mirando hacia otro lado. ¿Crees que lo sabes todo, verdad? Los ojos de Taylor se cerraron, una pequeña sonrisa curvó sus labios. Solo lo que no dices. Cam no respondió. Simplemente se sentó allí sosteniendo el calor entre ellas mientras el trueno resonaba a lo lejos. Por una vez no intentó huir. La tormenta se había desvanecido por la mañana. Solo permanecía el leve ritmo del agua goteando del alero, como si el mundo hubiera exhalado tras contener la respiración demasiado tiempo. Taylor despertó en el sofá envuelta en una manta que olía ligeramente al perfume de Cam. Cedro, lino y silencio. La taza de té de la noche anterior estaba medio vacía sobre la mesa fría ahora. Parpadeó somnolienta solo para encontrar a Cam sentado junto a la ventana con el pelo aún húmedo, observando la tenue luz que se filtraba entre las nubes. Taylor se incorporó con voz suave. ¿Dormiste algo?, preguntó Cam con una leve sonrisa. Un poco de mentirosa, murmuró Taylor. Cam la miró de verdad y algo tácito se extendió entre ellos. El tipo de silencio que no necesitaba ser llenado. Taylor se levantó caminando descalza por el suelo. El borde de su manta se arrastraba tras ella como un pequeño fantasma. Se detuvo justo al lado de Cam dudando. No tenías que quedarte despierta. La mirada de Cam parpadeó. Quería asegurarme de que estabas bien. Chata sonrió con ojos cálidos. Siempre lo haces. Cam apartó la mirada. Alguien tiene que hacerlo. La voz de Taylor era tranquila pero firme. No tienes que seguir demostrando que no te importa. Cam contuvo la respiración. Taylor. Pero antes de que pudiera apartarse, Taylor extendió la mano lenta y cuidadosamente y tomó la suya. Sus dedos estaban cálidos a pesar del frío de la mañana. Cam se congeló mirando sus manos unidas como si no pudiera creerlo del todo. Fue algo tan pequeño, un toque, pero rompió años de moderación como la luz a través de un cristal roto. El pulgar de Taylor rozó suavemente sus nudillos. No siempre tienes que ser fuerte. Cam tragó saliva con dificultad, su voz apenas por encima de un susurro. No lo soy. Simplemente olvido cómo ser otra cosa. Taylor sonrió tierna y paciente. Entonces déjame recordártelo. Los ojos de Cam se alzaron hacia los de ella, lentos e inseguros. La calidez en la expresión de Taylor era encantadora. No exigente, no desesperada, simplemente allí, firme, real. El pecho de Cam se oprimió. Durante años había aprendido a mantener a la gente a distancia para sobrevivir a la distancia. Pero ahora, con Taylor sentada tan cerca, su mano envuelta en la de ella, se dio cuenta de lo mucho que había extrañado que la abrazaran a cambio.
El silencio se extendió entre ellos pesado con todo lo no dicho. Cam finalmente habló. Haces que sea difícil mantenerse alejado. Los labios de Taylor se curvaron en una leve sonrisa. Entonces no lo hagas. Cam exhaló su resolución rompiéndose con el suspiro. Giró su mano entrelazando los dedos con los de Taylor. No entiendes lo que estás pidiendo. Taylor la miró a los ojos claros firmes. Tal vez sí. El corazón de Cam dio un vuelco. ¿Eres demasiado joven para qué? ¿Saber cómo me siento? La voz de Taylor era suave pero firme. Cam, no te pido para siempre. Te pido ahora mismo. Las palabras flotaron en el aire delicadas peligrosas. Cierto. La mano de Cam se apretó ligeramente en la suya. No me debes nada. Taylor sonrió con tristeza. Lo sé, pero aún así quiero entregarme a ti. La respiración de Cam se entrecortó igual que la primera noche que vio a Taylor llorar bajo la lluvia. Y por primera vez Cam no echó a correr. Levantó la mano de Taylor, le rozó el dorso con el pulgar y susurró, no tienes ni idea de lo que me estás haciendo. La voz de Taylor tembló. Quizás sí. Afuera volvió a llover. Suave constante de esas que sonaban más a promesa que a tormenta. Cam no se apartó esta vez. Sostuvo la mano de Taylor hasta que el cielo se tornó dorado. Hasta que sus palmas dejaron de estar frías, hasta que el silencio mismo se convirtió en algo suave entre ellas. No era una confesión. Todavía no. Pero casi. La noche anterior había sido tranquila. Demasiado tranquila como para fingir que no significaba nada. Cam no había pretendido quedarse dormida a su lado. Un momento después estaban sentadas en el sofá con los hombros tocándose, hablando en voz baja que apenas se alzaba por encima del sonido de la lluvia. Al siguiente Taylor apoyó la cabeza en el hombro de Cam, murmuró algo suave y medio dormida y se quedó allí. Cam debería haberse movido, pero no lo hizo. El calor del aliento de Taylor contra su piel, el tenue aroma a champú, la forma en que sus dedos se curvaron inconscientemente alrededor de la manga de Cam, todo era demasiado tierno para perturbarlo, así que se quedó. La mañana llegó con una luz dorada y silenciosa deslizándose a través de las cortinas suave contra sus rostros. Cam despertó primero. Le dolía un poco el cuello por el ángulo incómodo, pero su corazón era lo único inestable. Taylor seguía dormida a su lado, acurrucada bajo la misma manta con el rostro relajado y en paz. El pecho de Cam se encogió. Había pureza en la vista desprevenida, confiada. No debería haberlo permitido. No debería haber querido quedarse. Cam movió la mano con suavidad con la intención de escabullirse, pero Taylor se movió, sus dedos rozando la muñeca de Cam sujetándola. Quédate, susurró con los ojos aún cerrados. Cam se quedó paralizada. Taylor. Taylor parpadeó lentamente, despertándose con la voz aún ronca por el sueño. Solo unos minutos. El corazón de Cam se desbocó. Llegarás tarde a clase. Entonces te culparé, murmuró Taylor sonriendo. Cam intentó devolverle la sonrisa, pero el peso era demasiado. La ternura, la confianza. Apartó la mirada. No deberías acostumbrarte a esto. Taylor frunció el ceño ligeramente. ¿A qué?, preguntó Cam. Yo aquí. Taylor se incorporó un poco, la manta se le cayó de los hombros. Sigues diciendo eso como si fueras a desaparecer. Cam no respondió. La voz de Taylor se suavizó. Si no hubieras querido estar aquí, no te habrías quedado. Esa simple verdad golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Cam finalmente la miró a los ojos, cansados, cautelosos, pero llenos de algo que ya no podía ocultar. Haces que me olvide de mí misma. Taylor sonrió débilmente. Bien. Tal vez sea hora de que lo hagas. La compostura de Cam se rompió por solo un segundo. Un destello de emoción cruda y real. Extendió la mano sin pensar, su mano apartó un mechón de cabello de la mejilla de Taylor. Sus dedos se demoraron demasiado tiempo. La respiración de Taylor se entrecortó. Cam. El pulgar de Cam rozó la comisura de su boca, un susurro de un toque peligroso en su suavidad. Haces que esto sea muy difícil. La voz de Taylor tembló. Entonces deja de fingir que no quieres. El corazón de Cam latía con fuerza. No entiendes lo que eso significa. La mirada de Taylor no vaciló. Entonces muéstramelo. El aire entre ellos se quebró. Demasiado cerca, demasiado cargado. La mano de Cam se apartó temblando.
No me tientes. El susurro de Taylor fue apenas un suspiro. No lo soy. Te estoy eligiendo. La moderación de Cam finalmente se rompió por un momento. Se inclinó, no fue un beso, pero lo suficientemente cerca como para que Taylor pudiera sentir su aliento. Podía ver la vacilación temblando en sus ojos. Entonces Cal se detuvo. A centímetros de distancia susurró. Te mereces a alguien que pueda darte más que casi. Los ojos de Taylor se suavizaron con angustia. Pero solo te quiero a ti. La voz de Cam se quebró. Y es exactamente por eso que no puedo. Se puso de pie entonces, dejando atrás la calidez del sofá. El momento destrozado, frágil, inacabado. Taylor sentada allí viéndola retirarse a la cocina con el corazón lleno y vacío a la vez. Esa mañana el silencio entre ellas era de un tipo diferente de pesadez, no distante sino tierno y doloroso. Taylor preparó el desayuno en silencio. Cam lavó los platos a su lado. No hablaron, pero sus manos se rozaron una vez y ninguna de las dos se apartó. A veces casi era más fuerte que las palabras. Los días pasaron en silencio después de esa mañana. Hablaron como si nada hubiera pasado. Sonrisas amables, comidas sencillas, distancia prudente. Pero bajo la superficie todo había cambiado. La casa que una vez fue cálida ahora se sentía llena de palabras no dichas. Miradas que se prolongaban demasiado. Roces que casi ocurrieron. Cam se había vuelto a sumergir en el trabajo. Salía temprano, llegaba tarde, evitaba los lugares donde a Taylor le gustaba sentarse. Pero cada noche al abrir la puerta seguía encontrando la luz del porche encendida. La luz de Taylor. Y cada vez le dolía. Fue viernes por la noche cuando Cam finalmente se derrumbó. Llegó a casa y encontró a Taylor dormida en la mesa con la cabeza apoyada en el brazo y una taza de chocolate a medio terminar a su lado. Un cuaderno contenía apuntes de clase abiertos, garabatos desordenados en las esquinas y entre ellos una sola línea escrita con letra pequeña y cuidadosa. No entiende lo que significa para mí. Cam se quedó mirando las palabras hasta que se le nubló la vista. Sintió una opresión en el pecho. Le tembló la mano al extenderla, rozando la página con los dedos. Y entonces Taylor se movió. Cam, murmuró parpadeando somnolienta. Cam se quedó paralizada. Te quedaste dormida aquí. Taylor sonrió suavemente. Te estaba esperando. La voz de Cam era tranquila. No deberías. Taylor ladeó la cabeza observándola. Entonces, ¿por qué siempre vienes a casa conmigo? Cam abrió la boca y la volvió a cerrar. Taylor se puso de pie acercándose un paso más. La suave luz de la lámpara iluminó el tenue brillo de las lágrimas en sus ojos. Sigues diciendo que no lo entiendo, así que explícamelo. Dime por qué sigues huyendo. Cam apartó la mirada. Porque no puedo amarte como te mereces. ¿Quién dijo que necesito la perfección?, susurró Taylor. La voz de Cam se quebró. Eres joven, Taylor. Tienes mucho por delante. Mirarás atrás y te darás cuenta de que solo fui un capítulo. No, interrumpió Taylor con voz temblorosa pero feroz. No eres un capítulo. Eres la historia que me hizo querer seguir adelante. Cam contuvo la respiración. Taylor dio otro paso más cerca. Me salvaste, Cam, no porque me diste un lugar donde quedarme, comida o seguridad, sino porque me viste cuando nadie más lo hizo. Y quizá empecé a querer corresponder a esa bondad, pero en algún momento tragó saliva, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Dejó de ser una deuda. La mano de Cam se levantó instintivamente, secándose una lágrima. Taylor. Taylor la sujetó por la muñeca, presionando la mano de Cam contra su mejilla. Me enseñaste lo que se siente al ser amado. Déjame enseñarte lo que es el amor. La compostura de Cam se hizo añicos. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se acallaron, temblando imparables. Tenía tanto miedo, susurró. De perder el control, de hacerte daño, de necesitar a alguien otra vez. Taylor sonrió entre lágrimas. Entonces tengamos miedo juntos. El corazón de Cam se rompió y se curó a la vez. Se inclinó lentamente, vacilante, temblando hasta que sus frentes se tocaron. Y esta vez no se detuvo. Sus labios se encontraron suaves, inseguros, llenos de años de soledad, encontrando finalmente calor. No fue desesperado. Fue tierno. Una promesa. Cuando se separaron, los ojos de Taylor brillaban. ¿Y ahora qué? Cam sonrió levemente, rozando los labios de Taylor con el pulgar.
Ahora dejo de fingir que no te amo. Taylor rió suavemente, el sonido se rompió como la luz del sol. ¿Tardaste lo suficiente? Cam rió entre dientes acercándola. Eres muy persistente. Taylor sonrió. Solo puedo ofrecerte para pagarte, ¿recuerdas? Cam la miró con ojos suaves y voz baja. Entonces déjame ganarte como es debido esta vez. Y por primera vez en años la casa se sintió completamente en paz. Meses después Cam se despertaba cada mañana y encontraba la taza de café de Taylor junto a la suya. Sus horarios colgados uno al lado del otro en el refrigerador, sus risas derramándose en el silencio. La distancia que una vez los mantuvo a salvo se había convertido en la cercanía que ambos elegían cada día. Taylor una vez se había ofrecido por gratitud. Pero Cam había aprendido que el amor no es algo que se debe. Es algo que se devuelve.